Muchas bendiciones para todos nosotros en este día, donde nuevamente queremos escuchar una enseñanza de la palabra de Dios, donde nos queremos enfocar en lo que Dios nos tiene que decir o nos desea decir en esos días, qué es lo que Él ha revelado en su palabra y qué es lo que realmente es justo para nuestros días en los cuales vivimos. Hoy compartiremos algo nuevamente de la carta a los Filipenses, como ya hemos iniciado en su momento. Hoy vamos a seguir en el capítulo 2, entonces voy a animarles que puedan tener sus Biblias, puedan escuchar hasta el final de la enseñanza para aprender todo lo que voy a ir diciendo. Y que también les invito siempre que puedan suscribirse a este canal, pueden poner me gusta ahí abajo del video y también pueden escribir sus comentarios o preguntas de lo que van a ir escuchando en esta enseñanza. Entonces en Filipenses capítulo 2 voy a compartir desde el versículo 19 hasta el versículo 30. En ese pasaje de las Escrituras que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de Filipos, donde Pablo justamente se encuentra en su primer encarcelamiento en Roma y donde él escribe a la iglesia, aunque él estando en la cárcel detenido por predicar el Evangelio, él nunca perdió la vista de animar a las iglesias, en este caso específicamente a la iglesia en la ciudad, a los creyentes en la ciudad de Filipos. Y dice aquí en el versículo 19, voy a dar una lectura corrida hasta el verso 30 para podamos un poquito darnos de cuenta de qué se trata en ese texto, en este momento. Dice así en el versículo 19: Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir. Pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor, con todo gozo, y tened en estima a los que son como Él. Porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaban en vuestro servicio por mí. Es un texto bastante interesante, algunos seguramente ya lo conocemos. Siempre da mucho gusto y mucha inspiración para nosotros leer estas palabras, como Pablo se refiere a uno de sus amigos, uno de sus consiervos, lo que era Epafrodito, y también a Timoteo. Incluso tenemos dos cartas, ¿verdad?, que escribe Pablo directamente a su hijo en la fe, como lo llama a Timoteo. Y qué características tenían ellos en sus vidas y qué personalidades y características cristianas ellos habían desarrollado en su andar en el Evangelio y bajo el señorío de Cristo.
Aquí podemos observar, no voy a nuevamente enseñar esas características, ya lo hemos hecho en su momento y también se puede volver a hacerlo. Sin embargo, he visto que es necesario y que podemos observar aquí otro tema que creo que es muy importante poder escucharlo. Aquí podemos observar diferentes tipos de cristianos, aquí específicamente del siglo I, donde nosotros podemos observar en la iglesia primera o en las primeras iglesias, en la zona de Asia, luego en Grecia, en diferentes lugares, cómo eran estos cristianos y qué características tenían. Y algunas características podemos reconocer aquí lo que va mencionando Pablo de sí mismo, de Timoteo, de Epafrodito y de otros también. Me voy a referir primero a lo que dice en el verso 19 al 20. El primer tipo de cristiano que quiero mencionar aquí del siglo I, y posiblemente lo comparto esto porque esos tipos de cristianos podemos encontrar y observar o en nosotros o en otros, o de repente podemos ir también trabajar hacia un cierto tipo de cristianos en nuestras vidas, también en el día de hoy. Me refiero aquí en el siglo I porque ahí están las escrituras, podemos observarlo y mirarlo. Entonces, el primer tipo de cristianos que aquí Pablo escribe en esta carta a los filipenses está en el verso 19 al 20. Y yo los he llamado los que esperan en Jesús, los que esperan en el Señor. Aquí mismo, el mismo Pablo dice, espero en el Señor Jesús de enviaros pronto a Timoteo. Aquí el apóstol Pablo muestra esta humildad de esperar ante el Señor, de esperar en el Señor. Él estuvo en la cárcel, repito esto, él estaba en esos asuntos, como lo que al final él dice, mis asuntos. Él estaba en la cárcel y obviamente él tenía esta esperanza que él podía salir en algún momento. Pero aquí su esperanza era de que él podía pronto enviar a Timoteo a los creyentes en la ciudad de Filipos. Y muestra algunas características más también de Timoteo, de cómo él tenía un sincero interés en ellos, en estos hermanos. Pero quiero recalcar esta humildad que tuvo el apóstol Pablo de esperar en Cristo, de esperar en el Señor. Es decir, Pablo estaba esperando y no estaba desesperado. A veces observamos en nuestras vidas, en mi vida, en la vida de los hermanos, que ocurre a veces una desesperación, ¿no es cierto?, donde nosotros queremos avanzar en las cosas. Y muchas veces también decimos en el Señor, en los asuntos de la iglesia, queremos avanzar. Y a veces como que se nota que hay una desesperación, ¿no? Como que, ay, me desespero para lograr las cosas. Sin embargo, Pablo decía, yo espero en el Señor. Yo confío en el Señor, viene más adelante. Hoy en día nos desesperamos en vez de esperar en el Señor. Hoy día preferimos, por eso hacemos ciertos actos que no reflejan las Escrituras y no reflejan las verdaderas actitudes y características que debemos encontrar en un hijo de Dios. Hoy día, en vez de esperar en el Señor, hoy día nosotros declaramos, hoy día nosotros pactamos, confesamos, hasta pensamos que podemos ofrecer dinero, proclamamos las cosas, porque no queremos esperar en el Señor. No queremos decir, Señor, tú tienes tu tiempo. Señor, yo no puedo acelerar lo que tú has determinado. Señor, yo esperaré en ti, en lo que tú has declarado, en lo que tú has proclamado. Me sujeto a eso, lo que tú dices, Señor. No, hoy día observamos muchas veces, yo declaro, yo proclamo, yo digo las cosas. La siguiente característica de otro tipo de cristianos menciona Pablo en el versículo 21, donde él dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo. Pablo hace aquí un fuerte contraste donde él explica en primer lugar ellos buscan lo suyo propio y no buscan
lo que es de Cristo, lo que es el señorío, lo que es el reino de Dios. Es interesante que Pablo dice, porque todos. Podemos pensar por qué Pablo tuvo esas palabras, por qué Pablo escribe de esta manera. Y seguramente Pablo tenía ciertas personas, ciertos nombres en su mente, mas es muy interesante, Pablo no los menciona. Podemos decir, Pablo no era un chismoso aquí escribiendo, oye, mira esta gente. No hacía Pablo esto. Pero él advierte, él muestra eso. Mira, ese tipo de cristianos hay que buscan lo suyo propio y no buscan lo que es de Cristo, lo que es del Señor Jesucristo. El joven Timoteo, justamente, él recalca eso, era una persona que se interesaba mucho en el bienestar de los hermanos y de la iglesia como comunidad, como familia espiritual. Pero él buscaba un bienestar de que ellos podían estar sanos en la fe y firmes en la enseñanza de Cristo, así como Pablo lo había inculcado y enseñado al joven Timoteo. De que él estaba listo y dispuesto para servir a los hermanos, para dar su vida y para buscar a los hermanos. Pero Pablo muestra aquí en este versículo 21 que de algunos se nota eso, se escucha y se siente eso, cómo Pablo se desilusionó de algunos cristianos, de algunos siervos, o podemos decir supuestos siervos, cómo Pablo se ha desilusionado. Donde tal vez Pablo ponía mucha esperanza en ellos, pero por falta de una verdadera característica de un cristiano, observó que buscan lo suyo propio, no buscan lo que es de Cristo. No eran como Timoteo, no eran como muchos otros a los que él se refiere frecuentemente, reconociendo diferentes siervos y siervas en el reino de Dios. Estas personas no buscan las cosas de Cristo. Y obviamente él no se refería a Lucas, no se refería a Timoteo y no se refería a muchas otras personas que realmente con mucho esmero y con mucho interés más bien servían al Evangelio, servían a Cristo y servían realmente para agradar a Dios y no a los hombres. En Filipenses capítulo 1, que ya hemos leído, uno puede ver estas palabras nuevamente y tal vez uno puede ir entendiendo a qué se refiere Pablo a los que buscan lo suyo propio y no lo que es del Señor Jesucristo. En Filipenses capítulo 1, verso 15 decía Pablo, algunos a la verdad predican a Cristo, pero lo hacen por envidia, por contienda, pero otros de buena voluntad. 16 dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, dice Pablo, ¿no? Entonces, probablemente uno de estos personajes aquí que Pablo está refiriéndose, también eran justamente los que se servían a sí mismo, decían que servían al Señor, decían que están haciendo un servicio a Dios, mas Pablo reconoció y observaba ese tipo de cristianos solo se sirven a sus propias vidas y no sirven a los que son los demás y lo que es Cristo realmente. El tercer tipo de cristianos que observa Pablo y que podemos reconocer aquí en el siglo I. En el verso 22 al 24 dice Pablo, pero ya conocéis los méritos de él, lo que es Timoteo, que como hay hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros. Luego que yo vea cómo van mis asuntos, confío en el Señor, que yo también iré pronto a vosotros. Otro tipo de cristiano que podemos reconocer aquí, en el mismo Pablo nuevamente, que él confiaba en el Señor, él no solamente esperaba en el Señor, él no se desesperaba, él esperaba en el Señor. Aquí dice, él confiaba en el Señor, de que por un lado él podía enviar a Timoteo a los filipenses, pero también él confiaba en el Señor, que Dios lo va a liberar de la cárcel
y que Dios va a permitir en su buena voluntad de que Pablo podía volver a la iglesia de los filipenses para nuevamente estar con ellos y para administrarles realmente lo que son las dádivas de Dios, lo que son las bendiciones de Dios. Aquí el apóstol Pablo muestra claramente que él estaba sujeto al señorío de Cristo. Él, cuando dice aquí sus asuntos, obviamente está hablando de lo que él estaba en la cárcel, que él confiaba en el Señor, que sus asuntos de la cárcel, el Señor en su momento podría disolverlo, podría nuevamente liberarlo. Y así creo que debemos vivir nosotros, confiar en el Señor, esperar en el Señor, no estar desesperados, ¿no? Como que nosotros empujar las cosas más allá de lo que Dios tal vez desea o Dios permita. O de repente hacer como lo que ya mencioné, de decir cosas y ni preguntamos, ¿será la voluntad de Dios? Proclamamos, declaramos un montón de cosas y es la voluntad de Dios. Nosotros nos atrevemos a decirlo, es la voluntad de Dios. Pero un ratito, cuando nosotros creemos en el reino de Dios, en el señorío de Cristo, muchas veces uno tiene que observar en las Escrituras esas sorpresas que la voluntad de Dios a veces no es tan obvia, ¿no? Sí, Dios muestra su clara voluntad y sus mandamientos, pero no en situaciones determinadas podemos esclarecer con toda claridad, esa es la voluntad de Dios. Y así casi absolutamente proclamamos y declaramos. En vez de eso, ¿qué debemos hacer? Como decía Pablo, yo confío en el Señor. En vez de hacer proclamas que no tienen sentido, declaraciones tontas, Pablo decía, yo prefiero confiar en el Señor. Yo prefiero confiar en el Señor, porque Él es el Padre de las luces, Él es el Señor, toda buena dádiva viene de Él. El que lo escribió, esas últimas palabras que menciono, es Santiago. En el capítulo 4 de Santiago, de su carta, en el versículo 13 al 16, quiero leer algo que justamente tiene que ver con eso, que de repente nosotros a veces andamos exaltados y pensando cosas, y esto, lo uno, cuando el consejo de Santiago es muy diferente de cómo el cristiano debe vivir. En el verso 13 de Santiago 4 dice, vamos ahora, escribe, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Verso 14, escribe Santiago, cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Por qué? Porque, ¿qué es la vida? Ciertamente la vida es neblina, que se aparece por un poco tiempo y luego desvanece. Esa es la vida, dice Santiago. Verso 15. En lugar de lo cual deberíais decir, no deben decir, dice Santiago, oiremos, hacemos eso, mañana esto, y nuestros planes y así, y creemos, y obviamente lo empaquetamos con un papel cristiano, lógico. Y lo decimos todo para el Señor, para la obra de Dios. Pablo también pensaba que cuando él no había conocido a Cristo todavía, que él hacía un buen favor al Señor, a Dios, persiguiendo a los cristianos. Si en esta época le hubiéramos preguntado, oye, ¿estás en lo correcto? Por supuesto, estoy en lo correcto, hubiera dicho Pablo. Y miren cuánto se ha equivocado. Y así también muchas veces nosotros hacemos montones de planes y el uno el otro y pensamos que es de Dios. Cuando nosotros deberíamos confiar y esperar en el Señor. Y lo que debemos decir, dice Santiago en el versículo 15, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y miren, qué importante. Ese es el realce del reino de Dios. Ese es el realce, realmente el énfasis del señorío de Cristo. Si el Señor quiere. No es mi voluntad, no es su voluntad. No es la voluntad de la iglesia, no es la voluntad de los apóstoles, de los profetas. No es la voluntad de cada uno lo que quiere, sino si el Señor quiere. Debemos empezar a respetar y aceptar y entender. El Señor es una persona, Dios es una persona.
y él tiene su propia voluntad. Y el hombre hace bien en someterse a la voluntad de Dios y orar y más bien confesar. Esa es una buena confesión. Si el Señor quiere, voy a vivir mañana, porque también mañana puedo morir. Si el Señor quiere, haré esto mañana, porque Dios tiene que manifestar si es su voluntad o no. Debemos orar, Señor, manifiéstate. Si es tu voluntad que yo debo hacer tal cosa o tal cosa. Debemos dejar que Jesucristo sea el Señor de nuestras vidas, donde realmente podemos orar. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y dice, observa en el versículo 16, algunos tipos de cristianos, dice Santiago, pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia, dice Santiago, semejante es mala. Esta jactancia, yo voy a hacer esto, yo tengo esas. Esa jactancia es mala, dice Santiago. En el verso 25 al 26 observamos otro tipo de cristianos. Específicamente se hace referencia aquí a Epafrodito. Y voy a mencionar una característica que a veces no se hace mucho énfasis, más se hace énfasis en lo que él era y lo que él servía, y es muy bueno. Pero Epafrodito tenía una característica, justamente por nuestras declaraciones y proclamos y todo eso, ya no nos damos cuenta de esa característica, pero las Escrituras nos muestran esa característica. El tipo de cristianos, los que se enferman. Dice el verso 25 al 26, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador, y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Este Epafrodito, un realmente verdadero siervo de Dios, siervo de Cristo, siervo de las iglesias, donde él realmente era un siervo del Señor muy entregado a Jesucristo. A veces hay una atmósfera en las iglesias que, sin decirlo tal vez, pero está ahí, volando y flotando, está ahí en las iglesias, y no me hago referencia justamente al Espíritu Santo, sino a una mentalidad, a un pensar en las iglesias, donde directo o indirectamente se dice y se siente y se piensa, un hijo de Dios no se enferma. Mira aquí, Epafrodito se había enfermado, más adelante dice incluso de muerte, casi se muere Epafrodito. Estaba tan enfermo que casi se muere. Pero en nuestras iglesias hoy día como que no, un hijo de Dios no puede enfermarse. Y hay otras ideas y dichos y que si un hijo de Dios se enferma, a lo mejor haya pecado, haya hecho algo mal tal vez. O de repente pensamos también mal cuando un hijo de Dios tiene un accidente, o fue despedido de su trabajo, o de repente sufre un robo. Cuán rápido somos en nuestros juicios de decir, tal vez tiene algo, tal vez el Señor lo está castigando. No, tal vez no lo está castigando el Señor. No porque tuvo un accidente tiene que ser un castigo de Dios. No porque fue despedido de su trabajo es porque Dios lo está tratando. No porque sufrió un robo, tal vez no da su diezmo. Así pensamos hoy día. Pero Pablo no observó eso como algo justo que debíamos pensar, sino debemos entender, hay cristianos, hay hijos de Dios, sufren estas cosas y se enferman o sufren otras cosas. Epafrodito era un siervo real, era un luchador. Pablo en griego incluso dice que Epafrodito era un apóstol. No es el tema que voy a hablar hoy día, pero Epafrodito era un apóstol. No era un apóstol de Jesucristo como los 12, pero era un apóstol. Y era un ministrador de las necesidades de las personas, específicamente de Pablo.
mas se enfermó y casi muere. Penúltimo tipo de cristianos que podemos observar aquí en esa escritura y en el siglo I. Los que dependen de la misericordia de Dios. Aquí dice, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Entonces, ¿por qué Epafrodito de repente, él estuvo enfermo hasta la muerte casi, tan enfermo? ¿Por qué no se murió? Pablo dice simple y llanamente, porque Dios tuvo misericordia de él. Epafrodito no recuperó la salud, dice Pablo, por las ungidas oraciones de gente especial, no por hacer pactos, no por hacer proclamas, no por dar dinero, no por decretos. Simplemente Epafrodito recuperó la salud porque Dios tuvo misericordia de él, porque Dios dijo, todavía no va a morir. Así, simplemente, nada más. Reconocemos en las Escrituras que otras personas, muy lindos siervos de Dios, también estaban enfermos. Un tal Mileto, por ejemplo, era enfermo. En 2 Timoteo 4 podemos leerlo. Dorcas, en el libro de los Hechos, que también se llama Tabita, se enfermó y se murió incluso. Solamente, ahí sí, Pedro estaba ahí, se puso de rodillas. ¿Pero qué hizo Pedro? No decretó y proclamó como hoy se dice. Pedro se arrodilló y oró al Señor y dijo, Tabita, levántate. Y Dios tuvo misericordia y levantó a Dorca, Tabita. Pablo mismo ha estado enfermo prácticamente todo el tiempo de su ministerio. Pero él decía, cuando estoy débil, entonces fuerte soy. Y otro tipo de cristianos podemos reconocer en el siglo I. En el verso 29 al 30 termina Pablo, recibidle pues en el Señor con todo gozo, y tened estima a los que son como él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Pablo dice, estas personas valen la pena recibir. Estas personas valen la pena escuchar. Los que exponen su vida para servir al Señor y para servir a los demás. Los que realmente temen al Señor. Los que realmente buscan al Señor y esperan y confían en el Señor. Y que son vasos son receptores de la gracia y de la misericordia de Dios. Personas que definen en sus vidas de no servirse a sí mismo, sino servir a Cristo, al reino de Dios y a las personas en lo que hace falta. Entonces, podemos nosotros definir nuestras vidas. ¿Qué hacemos con nuestras vidas? ¿O esperemos en el Señor que Él haga las cosas? ¿O nos desesperemos y pensando que debemos nosotros proclamar las cosas? Yo prefiero, y muchos otros seguramente también, yo voy a esperar en el Señor, que el Señor aclare las cosas. El tiempo de Dios no puedes frenar ni acelerar. Él tiene sus planes con tu vida, con mi vida, con su iglesia y con este mundo. Tú defines de confiar en el Señor y en su buena voluntad y en sus propósitos de Dios. Santiago decía, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En eso debemos pensar y no más allá. Santiago decía también, todo lo demás es de soberbia, es de jactancia. Nosotros debemos esperar en el Señor, confiar en el Señor. No debemos estar desesperados, sino confiar en Él, en su buena voluntad. Si el Señor quiere, porque Él tiene su voluntad y Él va a ejecutar su voluntad. Lo que Él busca son personas que quieren sujetarse ante su voluntad, que quieren servir al Señor, pero a las normas y direcciones lo que Dios da en sus escrituras. Sean muy bendecidos, esperaremos en el Señor
Nos vamos a seguir quedando en casa todavía como hemos escuchado en las noticias. Oraremos por nuestras vidas. Más que todo, confiaremos en el Señor, en su buena voluntad y en su misericordia. Sean muy bendecidos. Hasta una próxima.